Bien, hablemos de síntomas diferentes como, por ejemplo, las ganas de orinar a cada rato, el dolor abdominal o esa sensación de llenura que sentimos aquí abajo en la zona de la pelvis. Hoy queremos repasar todos estos síntomas para ver evidentemente qué es lo que podría estar pasando con nosotros. Así que hoy tenemos al doctor, al oncólogo Luis Corrales, a quien le damos la bienvenida. Doctor, como siempre, un placer tenerlo aquí en su casa. Empecemos por estos 3 síntomas que mencioné, ¿verdad? ¿Estos podrían estar anticipándonos, doctor, que algo no está bien? Claro que sí, o sea, cuando nosotros tenemos unos síntomas que aparecen, que persisten con el tiempo, pues ya son cosas que nosotros pues tenemos que explorar. Estos síntomas que usted pues ahora mencionó realmente son cosas que si se mantienen con el tiempo, si duran pues bastantes días o inclusive semanas, pues son cosas que definitivamente tenemos que explorar a ver qué está pasando. Cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, en los ovarios o en el ovario, ¿se puede confundir con malestares estomacales quizá? Claro que sí. Definitivamente a la hora de uno tener una paciente que venga con un tumor de ovario, recordemos que hay tumores de ovarios que son benignos, a veces hay quistes que son bolsitas de líquido, que eso no es maligno, pero también hay tumores que se desarrollan a nivel de ovario. Claro. A la hora de empezar a crecer, pues esta pelotita, esta masa, pues puede empezar a alterar muchas de las cosas que tenemos nosotros intraabdominales, haciendo presión, por ejemplo, sobre lo que es la vejiga, entonces la vejiga no se distiende de una forma adecuada, entonces es una urgencia de estar yendo al baño. También puede afectar lo que es la parte de los intestinos, que puede haber inclusive a veces obstrucciones, puede inclusive llevar en un tumor maligno a producir mucho líquido y ese líquido se acumula dentro del abdomen y eso también pues provoca distensión abdominal que es algo de los síntomas que podemos encontrar. Ahora, doctor, por ejemplo, hablemos de un dolor de espalda que es tan común entre nosotras las mujeres, digo yo por lo menos, ¿verdad? Porque hasta cuando viene la regla hay mujeres que les duele la espalda, pero cuando ese dolor empeora y no hay causa verdaderamente que tengamos clara, ¿puede estar alertándonos con algo? Claro, todo dolor o toda molestia que se mantiene y que no se quita es algo que tenemos que buscar causas, ¿verdad? Tenemos que explorar. Definitivamente también dentro de lo que es algunos de los síntomas que uno puede encontrar en una paciente que viene con un tumor intraabdominal, pues puede ser dolor de espalda. Estos son ya sea por enfermedad directamente ahí que afecta pues sitios de la espalda como por ejemplo a nivel de la columna, a nivel de nervios o músculos, o también pueden ser dolores referidos, es decir, yo tengo un tumor dentro del abdomen pero me duele atrás. Esto también pues puede verse perfectamente. Ahora, doctor, el sangrado irregular, por ejemplo, que generalmente decimos cambios hormonales o cambios en la regla, pero ¿puede ponernos a sospechar sobre un tumor, por ejemplo? Claro, desde el punto de vista de sangrados irregulares tenemos que identificar bien si la paciente es una paciente que menstrua normalmente, sí, claro, o es una paciente que ya había dejado de menstruar. Cualquier paciente que había dejado ya de menstruar está en su menopausia y empieza con sangrados, esto hay que explorarlo. ¿Por qué? Porque podemos tener tumores a nivel de lo que es el cuello del útero, ¿verdad? Del cervix. Podemos inclusive también tener tumores dentro del útero. Hay que explorarlo, no necesariamente significa que es algo maligno, pero sí definitivamente hay que explorarlo. Y aquellas pacientes que son premenopáusicas, en donde continúan o tienen una menstruación regular, estos cambios que pueden suceder dentro de lo que es una menstruación, ciertamente pues también es identificarlos y valorar si hay la necesidad o no de consultar y extender un poco la parte de estudios. Ahora, doctor, la vejiga, ¿podríamos algún problema en la vejiga confundirlo con situaciones o problemas ginecológicos? Cuando nosotros tenemos problemas de vejiga, digamos, mucha gente lo que habla es de o se le baja la vejiga, digámoslo así, o cuando hay muchas infecciones recurrentes, o cuando tenemos también gente que venía orinando normal y que empieza, digamos, a orinar más frecuentemente o que empieza a sangrar en la orina. Son cosas que definitivamente no son normales, hay cosas que podrían ser normales dentro de estos síntomas.
Definitivamente un sangrado en la orina no es algo normal. Una paciente que empieza a orinar más frecuentemente tenemos que ver por qué. El hecho de que se baje, como dicen, la vejiga, eso no necesariamente es algo relacionado a algo maligno. Entonces hay muchos matices dentro de esto, y esto es algo pues que definitivamente, siendo algo diferente, algo que se mantiene, tenemos pues que explorarlo. Hablemos del cáncer de ovario, doctor, que está ubicado entre el sexto que más nos ataca a nosotras las mujeres. Este cáncer, digamos, ¿podríamos ser más propensas a medida que avanza la edad? Sí, definitivamente la edad es uno de los factores de riesgo. A medida que la edad avanza, aumenta el riesgo. La mayor incidencia se da entre los 60 y los 65 años, y esto pues obviamente sí se relaciona con edad. Ahora, cuando hablamos de las mujeres que, por ejemplo, tuvieron su regla antes de los 12 años y tuvieron la menopausia posterior a los 50, ¿podrían tener más riesgos? Cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido, digamos, periodos en donde se han expuesto a estrógenos durante mucho tiempo, se han relacionado algunos tipos de cáncer de ovario a esto. Entonces, cuando nosotros tenemos pues menstruaciones que empezaron muy pronto, o menstruación más bien que se tiraron muy tarde, sí podemos llegar a tener este tipo de alteraciones. No siempre se va a relacionar con esto. Eso le iba a preguntar, porque entonces sí relacionan todavía estrógenos con cáncer de ovario. En algunos casos sí podríamos tener relación, lo que pasa es que no es en todos los casos, y no necesariamente es por el hecho de que yo haya tenido eso, ya yo voy a tener cáncer de ovario. Exacto. Muchas veces pues esto no se va a tener relación. En una paciente que tuvo un cáncer de ovario no tiene relación al respecto. Sabemos que hay algunos factores de riesgo asociados a cáncer de ovario, por ejemplo la obesidad, por ejemplo ya el sedentarismo se ha relacionado con esto. Entonces son cosas que hay muchos factores que pueden estar influyendo en esta situación, y definitivamente pues muchas veces la sumatoria la que a veces nos lleva desencadena a eso. Ahora, doctor, pruebas de diagnóstico para determinar que tengo o no cáncer de ovario. Definitivamente pues el examen físico es fundamental, la parte de historia clínica también, pues pacientes, cómo ha sido la historia, qué otros síntomas, ya va uno entrando un poco más en detalle, que a veces puede identificar, que a veces la paciente pues no nos dice de primera entrada. Y ya después, si uno tiene alguna sospecha después del examen físico y la historia clínica, pues muchas veces terminamos en estudios de imágenes, ¿ok? En donde pues a veces vamos con un ultrasonido, que generalmente es lo primero que hacemos, y después ya cosas más avanzadas tipo TAC así, pero no hay ninguna prueba de sangre que yo Eso le iba a preguntar, si una prueba de sangre o una prueba de orina podría de alguna manera dar un indicio. No, normalmente no existe ninguna prueba de sangre o orina que a mí me vaya a diagnosticar. Existe un marcador que se llama el marcador CA125, que lo hacemos de seguimiento, no de diagnóstico, que eso es importante. A veces mucha gente lo usa como algo para diagnóstico, y realmente es un marcador que nos sirve para el seguimiento de los pacientes ya cuando hayamos diagnosticado el cáncer de ovario. Ahora, si yo tengo cáncer de ovario, ¿tengo cáncer en los dos ovarios o tengo cáncer en un ovario, doctor? No necesariamente, pues a veces podemos tener cáncer en un solo ovario y que ahí se desarrolló. Se focalice, digamos. Exactamente, hay pacientes que van a tener y pueden desarrollar cáncer en los dos ovarios, o inclusive pues por diseminación del tumor puede llegar a afectar al otro ovario también. Ahora, si ya estoy diagnosticada, como decía usted, después de los exámenes pertinentes, ¿cuáles son las opciones para mí, doctor? Pues dependerá mucho de lo que tenemos en la enfermedad, hacia dónde se ha ido la enfermedad, si está localizada a nivel de ovario, si se ha ido a otros sitios, si ha afectado una telita que cubre los intestinos, que es el peritoneo. Pues hay muchos matices dentro de esto. Ya ahí el manejo va a ser muy individualizado de acuerdo a cada paciente, y ahí entonces pues podemos valorar. A veces terminan pacientes en cirugía, solamente una cirugía. A veces hay pacientes que terminan en una cirugía y después hay que darles tratamiento adicional, que generalmente pues va a ser con quimioterapia en muchos casos. Claro. A veces vamos a dar quimioterapia de entrada y después pues podemos valorar si se puede llegar a hacer una cirugía. Y ahora pues hay otros nuevos medicamentos pues que también están disponibles, y que eso también es de las cosas pues más puntuales, en donde ya son pacientes muy específicas que tenemos que valorar.
Doctor, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información. Nos queda, bueno, siempre decimos que clarísimo, pero hay que estar siempre un paso adelante checándonos, ¿verdad? Es el secreto de todo con respecto a la salud. Que pase un feliz día, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Vero.